aguas cristalinas, hermosos paisajes y una cultura que envuelve y encanta. A simple vista pareciera que todo transcurre con normalidad en Gunayala, una comarca conformada por 49 comunidades y unos 60.000 habitantes. Sin embargo, al igual que el resto del planeta, ha sufrido los embates de una pandemia que tomó a todos por sorpresa. Al menos 30 fallecidos y más de 700 contagios han traído consigo luto y dolor a esta comunidad que por años ha sido golpeada por la pobreza y la desidia de los gobiernos. No han querido aceptar que sus familiares han fallecido por este virus. No han podido velar a sus familiares como deben de ser, como tradicionalmente se vela. Y sí, lastimosamente, varios de nuestros ancianos, porque hay que aceptarlo, muchos de nuestros ancianos se han ido a causa de esta enfermedad. Y sí es algo triste, porque muchos de esos ancianos fueron conocedores, tenedores de conocimientos, sabios, y fueron unas bibliotecas andantes que se perdieron. Y lastimosamente es un dolor muy fuerte y sobre todo un golpe demasiado fuerte para nuestra cultura. La llegada del COVID-19 también afectó una de las principales actividades económicas del lugar. Hablamos del turismo. Nos encontramos en Cenidú, una de las islas predilectas de los visitantes en Gunayala. Sin embargo, esta es la realidad que se vive por la pandemia. Playas totalmente vacías, al igual que cabañas desocupadas y habitantes que ruegan porque el sector turismo se reactive. Que si lo extraño, sí, lo extraño definitivamente, ese contacto directo con las personas que nos visitan. Esas son las experiencias que yo aún recuerdo, porque cuando ellos vienen te preguntan a ti la experiencia, tú como cultura, tus historias, ese es el calor humano que yo tengo hacia mis visitantes, o sea, contarles la historia, contarles nuestra revolución, de por qué razón, cuestión y circunstancia y motivo nosotros estamos acá en estas islas, porque nosotros, el pueblo indígena Cuna, puede gozar libremente esta belleza natural. El Congreso Guna optó por cerrar los accesos a la comarca desde inicios de la pandemia. Buscaban a toda costa evitar que el nuevo virus llegara a sus tierras. Decretamos el cierre total de la carretera Llano Cartí, la entrada de los colombianos por la frontera y el cerco de Santa Isabel acá. Quiere decir, nosotros quedamos en un cerco total, tratando que nuestra población no llegase a afectar con esa pandemia. Mandamos el mensaje a cada comunidad que tomaran las medidas y entonces cada comunidad tuvieron la iniciativa de crear comisiones de COVID-19 ya para mantener la vigilancia al nivel de las comunidades y mantener el cerco. Allí ni otra comunidad podía llegar a la otra si no se mantuvieron cada uno en sus comunidades. ¿A Puerto de Tupile? ¿En Tupile? 36.7. Al final, lo inevitable llegaría. La incertidumbre y la angustia comenzaban a apoderarse de la comunidad, que apenas comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. A pesar del inclemente sol, la utilización de la mascarilla se volvía indispensable. El distanciamiento social y una movilidad reducida de habitantes y personal de salud sorprendía a la gran mayoría. La zozobra entre quienes se dedicaban al turismo también era evidente. Dejar de percibir los ingresos que generaba la entrada de visitantes a la comarca dejaba sus primeros efectos. Había que tomar decisiones. La pesca y la agricultura se convertirían en la opción más potable para subsistir. Tuvieron que reinventarse para poder ellos entonces generar dinero para su familia. Ya varios de nuestros guías y turoperadores tuvieron que buscar utilizar sus propias herramientas. Hay algunos de ellos que tenían vehículos, tenían botes y tuvieron que entonces de nuevo que surgir a sus raíces. ¿A qué me refiero a eso? Que tuvieron que ir a la pesca, tuvieron que ir a la tierra a empezar a trabajarla. Una cruda realidad que también golpea a los gunas que salieron de la comarca en busca de mejores días. La difícil situación los ha obligado a regresar a la tierra que los vio nacer. A través de un corredor humanitario ya se ha trasladado a unos 400 gunas que han quedado desempleados.
Para final de año se estima que la cifra alcance las 4.000 personas. Ha sido muy difícil para la familia, que nosotros como cunas en la ciudad de Panamá vivimos, y ha sido un golpe muy, muy duro. Todos los días vemos las noticias de diferentes familias que han sido desalojados. Tuvimos que trasladar a nuestra gente y todavía siguen trasladando. Y eso me parece que no va a terminar en este mes ni el otro mes, porque estamos trasladando controladamente, no masivamente, sino control por cada comunidad, porque ellos, al llegar a una comunidad, tienen que estar aislados los 14 días en una choza, en una casa donde ellos han construido. Después que ellos salgan, entonces van a otro grupo y así vamos a estar movilizando. Pero, ¿qué pasa con la ayuda gubernamental? Tantos millones que piden el préstamo a nivel mundial, es poco se ha visto el apoyo, para no decir nada. En poco han sentido algunos proyectos que hemos tenido. Ha sido el apoyo no directamente del gobierno central, sino las instituciones amigas al nivel nacional e internacional. De eso hemos tenido, pero el apoyo directo del gobierno estamos en espera. Y mientras la ayuda llega a cuentagotas, ya hay quienes ansiosos se preparan para recibir a aquellas personas que buscan disfrutar de este paraíso terrenal. Eso sí, siguiendo todas las normas de bioseguridad. No va a ser como antes, no, porque eso va a haber un protocolo, no, bioseguridad. Así que, por lo menos, le voy a poner un ejemplo, ¿no? En un bote que está ahí, entonces cabe 18 personas, ahora ya no van a echar 18. Puede ser que 14 o 12 le van a... En la misma cabaña también. Si caben, un ejemplo, 20 turistas, pero ahora ya no van a echar 20 turistas. Más bien puede ser la mitad, puede que sea. Así que no va a ser los ingresos el tiempo normal que había, ¿no? Así que va a ser una diferencia enorme. Y si bien el gobierno central anunció el 12 de octubre como fecha para la reapertura de actividades turísticas, será el Congreso General Guna quien tenga la última palabra. Incluso ante el temor de un rebrote, hay comunidades en la comarca que se mantendrán cerradas a los visitantes hasta el próximo año. Usted entenderá, nosotros tenemos 49 pueblos. El Congreso General Cuna tiene sus leyes para todas las comarcas. Sin embargo, cada comunidad es autónomo para dirigir su población. Tienen su propio reglamento, propia justicia, pero encima de eso hay leyes comarcales. Pasando de eso, dependerá de cada comunidad. Sí hay comunidades que no están permitiendo todavía la entrada ni internos, la movilización interna tampoco lo están permitiendo. Y entonces, ¿qué esperamos de los extraños? Tampoco lo va a permitir. Con un puerto silencioso y desolado, muy distinto al que comúnmente solemos apreciar en este lugar, nos despedimos de Guna Yala, una comunidad que les envía un mensaje. Anmar Ganar Bedaimalo. Nos vemos pronto. Soy Gustavo Jiménez para Telemetro Reporta.